bienvenidas. Estamos ya en abril, que me ha pasado bien rápido el año. Ya saben que soy Liliana Pesina, que estoy aquí en el Seminario de Cultura Mexicana y que este club de lectura lo hacemos en colaboración con el grupo Palabras Compartidas. Este mes tenemos a Remedios Santiago, que es de Palabras Compartidas, quien va a formar parte de esta sesión para presentar a Elvira Fragoso, que además la tenemos aquí y estamos muy contentas porque está compartiendo no solo un fragmento del libro que acaba de salir, este libro nuevo, sino que también se dio el tiempo y nos está dejando el que podamos interactuar directamente con ella y eso nos encanta. Entonces, bienvenida, Elvira. ¿Quieres saludarlas antes de que empecemos? Y pues agradecer por esta invitación, que me den oportunidad de presentar algunas partes de mi libro, que es de reciente publicación, en enero y febrero su presentación, así que está todavía recientemente, ¿no? Que lo di a conocer. Entonces pues para mí cada oportunidad de presentarles a mi pequeño, pues es un gusto, y con confianza pueden preguntar, sea del proceso creativo, de mi persona. Yo no tengo ningún problema porque, como decía en una ocasión, yo en este libro ya me super desnudé, pero por completo. O sea, ahora sí de verdad puedo decir que no tengo secretos ya. Todo lo que se tenía que saber de mí se sabe en el libro, así que ahorita ya ando así, de hecho muy ligera, porque siento que me quité las máscaras y me quedaban algunas. Entonces yo no tengo problema con compartir de mis vivencias también. Ah, perfecto, ¿eh? Ya estamos, ya nos estás provocando e invitando. Gracias, Elvira. Y quisiera que Remedios, por favor, nos lea su semblanza para conocer un poco más de Elvira mujer y Elvira profesional. Sí, bueno, nuevamente Vázquez. Ella es originaria de la Ciudad de México, otrora la región más transparente del aire. Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Literatura y Cultura Popular, un reportaje sobre Armando Ramírez, gran cronista de nuestra ciudad. Laboró en la iniciativa privada en el área editorial como redactora de Publi News Latinoamericana y fue correctora de estilo en Editorial Limusa. Trabajó durante 30 años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde ocupó diversos cargos. Fue organizadora y ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados con tecnologías de información y sociedad del conocimiento, e integrante de cuerpos colegiados. Cuenta con la especialidad en terapia breve sistémica. Su gran pasión es la literatura. Y El Sol en su reino de luciérnagas es su primer libro de poesía que ha sido publicado. Pues tenemos con nosotros a Elvira Frogoso, y antes quisiera yo decir que esto de ser poesía, de ser poeta, en el diccionario se dice que se puede decir poeta o poetisa. Cualquiera de las dos es aceptada. Lo más importante de esto es que tenemos a una mujer que se ha atrevido a decir con sus propias palabras, de su sentir, algo muy importante, ¿verdad? Que es ella misma, lo acaba de mencionar, se ha desnudado a través de la escritura y en este caso la poesía. Bienvenida, Elvira Fragoso, gracias por... Gracias a ustedes. Gracias, Remedios. Pues aquí un cachito y un resumen de lo mucho que es Elvira, porque seguro tiene muchas cosas más que contarnos por ahí. Y creo que podemos empezar a abrir la conversación. Justo antes de que iniciara la sesión y que estábamos solo Elvira y yo, le comentaba que a veces es difícil hablar sobre poesía. A veces le decía, y la gente se chivea para empezar a hablar, ¿no? O documentarlo
O nosotros sabemos que somos un grupo muy respetuoso, pero también nos hemos hecho buenas lectoras y buenas críticas, de esa crítica que se hace sin destruir. Y cualquiera puede entrar a este club y comentar lo que se le antoje, hasta decir no entendí nada, ¿no? O no me gustó, o lo que quiera. Y justo pensábamos en una dinámica que pudiera abrir de maneras fáciles esta conversación. Le decía que somos un grupo muy relajado, pero si alguien tiene algún comentario ya directo que hacer, pues siéntanse libres de hacerlo. Yo ahora que escuchaba a Elvira nos decía también que se jubiló hace poco y entonces sí se dedicó de lleno a escribir y supongo que era un proyecto que ya traías desde hace mucho y que justo te diste la oportunidad ahora de hacerlo. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Y también ahora que dijiste, yo ya no tengo secretos, yo ya sentí que me desnudé, pues también me gustaría preguntarte si en la poesía puedes tener este tono autobiográfico, aunque es difícil, ¿no? Quisiera que nos contaras también esa parte de cómo se maneja la autobiografía en la poesía, porque es diferente a si dices que tiene tono autobiográfico tu cuento o tu novela. Y también veo a Margarita por ahí así. Entonces, ¿quieres contestarnos, Elvira? Y ahorita le pasamos el micrófono a Margarita también. Y bueno, respecto a la primera pregunta, pues efectivamente hace año y medio que me jubilé después de 37 años de trabajar. Solo los primeros años fue en el área editorial, es decir, cercana a los libros, como correctora de estilo, y un año fui reportera a la antigüita, es decir, con mi grabadora, mi cámara, así como Mafafa Musguito, así un año solamente y después 6 o 7 en corrección de estilo. Pero ya después de ahí ya me separé completamente de esa área y me fui al INEGI, que como saben es un instituto de estadística y geografía. Entonces, nada que ver con lo que venía haciendo. Hice una carrera que me gustó mucho, fue muy satisfactoria. Ahí hice toda mi carrera profesional y estoy sumamente agradecida con el instituto. Y nunca dejé la literatura, pero en el sentido de lecturas. Siempre fui lectora desde niña y la parte de la escritura en talleres literarios, ¿no? Nunca lo dejé eso. Entonces, a la par que trabajaba, pues siempre los sábados eran para talleres y particularmente poesía. Y bueno, ya hasta ahora que me jubilé, pues sí, ya dije, tengo un pendiente porque los poemas del libro ya los tenía. En realidad recientes son, no sé, unos 7, pero el resto ya los tenía. Entonces ahí los tenía y los tenía y no me atreví nunca a publicar. Es decir, nadie me lo impidió, yo solita la autocensura. Era esta parte de no me parece que valga la pena publicar, ¿no? O sea, todavía no está a la altura de que sea publicado. De mis niveles de exigencia eran míos nada más, de nadie más. O sea, porque incluso mis maestros de los talleres me decían, ya publica, ya publica, ya publica. Y yo, no, no, no. Pero ¿por qué no? Porque no está a la altura, porque le falta calidad. O sea, yo era mi crítica más severa. Y bueno, con la pandemia desafortunadamente muere mi maestro de poesía, de talleres de poesía. Eso fue un golpe tremendo y me desanimó aún más para publicar. Fue hasta 2 años después de su muerte que yo dije, lo voy a hacer como un homenaje a mi maestro, ¿no? Y así fue que me decidí, fue más bien un poco por era una deuda moral. Yo decía, lo tengo que publicar por él. Y ya en el proceso me di cuenta que también lo tenía que publicar por mí, que era algo que me debía, que era muy estricta conmigo misma,
que sí valía la pena lo que escribía y que merece una oportunidad de darlo a conocer. Así que, pues, de lectura con la maestra Angélica de Icaza, que es la que hizo la contraportada del libro, y ella me ayudó al proceso de edición. Finalmente fue presentado el 11 de febrero en el Fondo de Cultura Económica, en la librería de Rosario Castellanos, emblemático Cine Lido, así que fue un privilegio, una sorpresa, estaba lleno. Los propios personal de la librería me decían, digamos, sí es inusual que se llene el cine y menos por poesía. Entonces, para mí, o sea, fue como un sueño, todavía no me la creo. Yo fui la primera sorprendida, todavía estoy sorprendida. Y había colas para comprarme el libro. O sea, de verdad es que ni en mis sueños más guajiros jamás yo me imaginé eso, ¿no? Entonces, bueno, fue un privilegio, es una fortuna y bueno, esa fue la historia del libro. Y de la segunda pregunta, Liliana, pues sí, en el proceso ya de mandar a la imprenta el archivo ya en PDF y todo, yo, había sacado algunos, bueno, no muchos, había sacado 4 o 5, ¿Cuáles, porque oye? Queremos saber, queremos saber el había, chisme completo. sí, fíjate, había sacado Bodas de Plata, que ese no está en el avance que les mandé, ese es Bodas de Plata, y lo saqué porque es un poema que le escribí a quien fue mi esposo, no porque se haya muerto, o sea, él vive afortunadamente, pero justo cuando teníamos 24 años de casados y yo estaba preparando las bodas de plata, me dijo que, ay, con la pena, pero me enamoré de otra mujer y me voy a ir a vivir con ella a Guadalajara. Pero, o sea, no fue, o sea, fue así una hecatombe en mi vida. Eso hace 10 años, ahora ya lo puedo contar, pero fue lo peor que me ha pasado jamás en mi vida. Entonces, él se va meses antes de que fueran nuestras bodas de plata, que ya no fueron, obviamente. Y ese poema de esto se trata, pero está muy fuerte. Digo, no fuerte de que lo insulte o algo así, está muy fuerte. Y dije, no, él va a saber que es para él, o sea, él va a saberlo y está muy fuerte, ¿no? O sea, todavía yo, ay, no lo quiero lastimar, ¿no? O sea, él sí me lastimó, pero yo, ay, no, yo no lo puedo lastimar de esa manera. Entonces lo saqué. Otro que también, digo, ese no era, ni siquiera era para él, pero si hubiera entendido que sí, que es verdugo, ha robado, que ese sí está en el avance, que al final termina y después muérete de rabia, perro, ese, ese lo saqué porque dije, se lo va a enchalecar mi ex, ¿no? Y ni siquiera es para él, o sea, yo todavía cuidando las formas así, ay, no, que no se vayan a sentir ofendidos. Zorra herida, bueno, Cántaro vacío, que está algo fuertón, me parece que es muy erótico, es como 3X. Cántaro vacío está muy fuerte, yo lo había sacado. Esos son los que yo había sacado. Pero ya después dije, ay, pues ya de una vez todo, ya que me conozcan y ya que sepan todo, ya no. Hay bueno, el primero he sido todas las mujeres, ¿no? Hay una parte que sugiere que estuve con un hombre casado porque dice, prefiero ser la otra, ¿no? Entonces yo dije, a ver, le voy a quitar esa frase que es la más importante, pues no, ¿verdad? O sea, sin esa frase no hay poema, porque es lo que quiero decir, prefiero ser la otra. Entonces, si quito esa frase, pues ya no hay poema. Dije, no, es que si me la paso así mutilando, pues no voy a llegar a nada. Entonces dije, no, ya que sepan todo de mí, que me quemen en leña verde, que hagan lo que... Pero ahí sí realmente está todo lo que yo soy.
Qué interesante. Te voy a dar la palabra de Margarita, no creas que te he olvidado, pero escuchaba una entrevista tuya que me mandó Remedios, donde decías algo así como que la lectura te arropa y publicar te desnuda, ¿no? Que era una de las cosas que mencionabas al inicio. Y creo que cuando justo tú sabes que tiene un tono autobiográfico, al momento de escribir, tal vez, pues lo escribes, ¿no? Dices, se va a quedar en mi taller, se va a quedar conmigo en mi cuaderno, conmigo en mi dispositivo, pero al pensar que salga a la luz, creo que se te vienen encima todas estas cosas y también implica un acto de valentía y quitarnos todo lo que traemos encima, ¿no? Como, me van a juzgar, se va a sentir, vas a ver que es para él o este ni es para ella, pero seguro va a decir, mira, ¿no? Y no lo ha superado, ¿no? Creo que en general te enfrentas a esas cosas, pero la poesía que tiene un tono de pronto tan con todas estas imágenes donde de pronto te metes en esta situación, o se te queda una imagen poética muy, muy presente, tal vez los miedos, ahora que te escuchaba, eran más grandes de lo que podría ser un cuentito, ¿no? Donde le cambias el nombre o el lugar, el estado, no sé, y hay algunos truquillos para que no le llegue directamente. Y me parece muy interesante escucharte y qué bueno que metiste todos y que al final decidiste que allí van. Sí. Ahora sí, Margarita, queremos escucharte Ay, también. pues muchas gracias, maestra. Elvira, pues mucho gusto. Estoy regresando de hace, creo que este año no había yo entrado, ¿verdad, maestra? Creo que no, Margarita. Qué bueno que Ah, regresaste. este, Elvira, bienvenida al club de las escritoras, post jubilación y que afortunadamente, bueno, ya escuché que trabajaste más de 30 años en el INEGI. Yo tengo un hermano que trabaja en el INEGI, sé más o menos de lo que, bueno, y también soy jubilada. Ahorita que hablaste de lo que escribiste, también dentro de las compañeras que estamos ahorita aquí que te estamos escuchando, tenemos escritoras de erótica, como nuestra querida amiga Tony, Antonieta Rodríguez. Tenemos el gusto de que pudimos escribir un hermoso, bueno, nos publicó esta Liliana con crónicas, ¿no? De alguna manera, me identifico con esto que dijiste, de que no quiero que sepa, no, sí que sepa tus sentimientos y que más que él sepa tus sentimientos, que tú sepas tus sentimientos. Eso es básico, pues bienvenida y qué bueno que nada es casualidad, por algo estás acá con nosotros, que somos palabras compartidas, que compartimos mucho de este tipo de experiencias que tú ahorita estabas narrando. Yo estaba escuchándote y digo, bienvenida, bienvenida, vas a ver, te va a encantar esto, el ser poeta, tenemos varias compañeras poetas, ojalá sigas, y digo, te está dando la entrada una maestraza que nos ha abierto. Margarita. Liliana, yo soy fan de la maestra Liliana porque de verdad aprendí mucho con ella y creo que no solo yo, mis compañeras, y bienvenida, esto no nada más es poesía, es crónica, acabamos de tener, aparte de pertenecer a Palabras Compartidas, pertenecemos a un grupo que se llama Los Habladores y nos presentamos en la Ciudadela. Entonces, estas experiencias, estás empezando, ¿eh? Ya llevamos 10 añitos participando en Igual y ya esto. después Elvira va a querer unirse a algún colectivo. De pertenecer a Palabras O Compartidas, la Liliana, invitamos a vas a todos los ver. colectivos, porque además, un libro, como dice, esto hasta lo podríamos tomar como una presentación porque acaba de salir. Hola, Esperanza, bienvenida.
Gracias, Margarita. Y Gracias, Liliana. Bienvenida, Elvira. antes de que lo olvide, déjenme, por ahí Elvira mencionó a su maestro que forma parte del inicio del libro, se llama Oscar Wong, ¿verdad? Dice, maestro, amigo, misión cumplida. Por ahí mencionaste, quería decirles cómo se llama, quién. Al rato tal vez Elvira nos pueda contar dónde. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta directa para Elvira, algo que indagar? Porque se nos ocurría que tal vez podríamos leer un poema, algún poema que te haya llamado de alguna manera, tal vez tu favorito, tal vez el que te dejó con un sabor raro, tal vez el que no entendiste, algún poema que cuando yo te diga, vamos a comentar uno nada más y vamos a leerlo, tú digas, ah, ya sé cuál, este es el que yo he traído rondándome en la cabeza. Eh, entonces, ¿a alguien le gustaría hacer esta dinámica o hacer alguna pregunta del libro, de su proceso creativo? Por ahí también me gustaría preguntarle a Elvira en lo que empezamos a encontrar nuestro favorito, el que nos llamó. Te mencionaba sobre la técnica. Cuéntame si usaste alguna técnica, si es libre, si te inspiraste en algo, si hiciste una mezcla, porque la poesía también tiene sus reglas y tiene sus puntitos ahí medio académicos, aunque parezca algo muy libre de pronto. Entonces, cuéntanos tantito, tal vez no del todo el libro, tal vez usaste muchas técnicas. Tú dinos, ¿cómo te fue con eso? Porque además tomaste talleres, te preparaste para escribir. Y pues en realidad eso es lo valioso de los talleres literarios, que bueno, en mi caso sí fue descubrir un mundo nuevo. Yo escribía desde los 14 años y toda mi etapa de CCH me la pasé, según yo, escribía poesía. Y bueno, ya fue hasta que llegué y en la universidad, pero así como al aire, así como Dios me daba a entender como dice, ¿no? Y más que nada imitando o emulando a los poetas que yo admiraba, que eran más bien los españoles, Machado, Miguel Hernández, Lorca y también Benedetti. No sé, los españoles me encantaban y yo trataba de como de imitarlos. Fue justo hasta que llegué con Oscar Wong a sus talleres que me di cuenta pues que estaba en pañales, pero lo que se dice en pañales. Para esto yo ya estaba publicado en una revista de la facultad, habían puesto un poema mío en la contraportada y yo me sentía, wow, me sentía la poeta del momento. Y resulta que mi maestro, así con esas palabras, me dijo, esto no sirve, no se salva ni un verso. Entonces, nada más para que te des una idea de cómo me sentía y cómo en realidad estaba mi nivel. Entonces sí fue fuerte. Él era muy, muy estricto. Yo creo que por eso yo también así fui, porque como que aprendí, fui ser muy, como muy, no sé, como con muchas exigencias, tantas que pues nada más nunca publiqué porque eran tantas mis exigencias que nunca nada me satisfacía. Entonces, pero es que él tenía ese nivel muy alto y muy estricto, duro, duro, porque también él no se tentaba el corazón así de, no, mira, es poco a poco, ña, ña". O sea, él decía, esto no sirve, ni un verso, o sea, ni un verso se sale, y yo, "Ah, ¿cómo crees? ¿no?". Entonces, bueno, en realidad ahí sí me di cuenta de, pues, de que estaba en pañales, que tenía que empezar de cero. Entonces, pues ya ahí fue cuando aprendí como dicen los rudimentos, ¿no? Los primeros pasos. O sea, él nos enseñaba a ver cuál es la diferencia entre verso libre, verso blanco y verso medido, y vámonos por cada uno a practicar, a leer a los maestros, después hacer ejercicios y ¿no?
Pues eso fue mucho tiempo. Finalmente, en mi búsqueda, yo me di cuenta que yo prefería el verso libre, ya con el entendimiento de que de libre no tenía nada. O sea, ya con el entendimiento de que de libre no tenía nada y que de hecho era el más complejo. Entonces, pues, bueno, si voy por el verso libre, entonces cuidar que no haya rimas involuntarias, que no haya asonancias, que los encabalgamientos sean buenos. ¿Dónde están los acentos? ¿Realmente parece un cuaderno pautado o parece una matraca sin tocos? Porque el dos es musical, es la voz, es en el principio fue el verbo, la palabra y es música, ¿no? Entonces, pues ahí ya con la práctica, con las revisiones y pues esta parte que él nos enseñó de la importancia de la cultura literaria, de no repetir lo que otros ya hicieron, sino encontrar nuestra propia voz, de conocer a los maestros, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso yo creo que tengo esta idea, ¿no? De la importancia de las herramientas de cada género. Yo sé que es herencia de él, o sea, me queda clarísimo que es herencia de él, ¿no? De, a ver, o sea, cada género tiene sus herramientas, ¿las conoces? ¿Las dominas? O sea, ¿qué estás usando? Es que él era así, entonces yo después de eso, pues sí, yo ya no volví a encontrar, porque se vino aparte la pandemia, entonces pues ya, él se muere y viene la pandemia, me quedo así como desamparada en ese tema, ¿no? Y hasta hace poco que empiezo a integrarme a grupos de lectura y escritura, pues que ya vuelvo a este contacto con los otros, ¿no? Porque pues también estábamos aislados. Y ya la maestra Angélica de casa, me empieza a decir que le gustan mis cuentos, porque también escribo cuento, pero ahí sí soy más novata, pero también escribo cuento y ella me dice, me gustan tus cuentos. Le digo, no, pero yo cuento no sé, yo lo que sé es poesía. De ahí empezó ya todo, me dijo, mándame lo que tengas, le mando un avance también y ella es la que me anima a publicar. Dice, es que no necesitas que te lo revise, ya está listo para publicarse. Pero es porque ella tenía muchas revisiones, o sea, no es porque yo haya escrito a la primera, ay, todo me salió muy, sino porque era de años de trabajo, era años de trabajo. Entonces, por eso llega a ella ya pues muy depurado, ¿no? Y por eso es que el proceso de la edición pues fue muy rápido, pero en realidad fue trabajo de años. Y eso que está flaquito, pero son años de, de trabajo. Nos imaginamos. Ay, pues me da gusto que hayas conocido a esta maestra, que hayas encontrado tu voz, que te hayas animado a publicar, porque si no, no tendríamos la fortuna de acercarnos a estos textos. Yo no conocía a Elvira Fragoso, ¿no? Y justo este tipo de creo que es una situación de compartir lo que tú ya tienes, toda tu experiencia, todos tus años de trabajo, y a mí me gusta encontrarme con estas mujeres talentosas, entonces gracias por compartir. Y justo me quedé pensando ahora cuando decías que la poesía es música. Yo últimamente solo me gusta leer poesía en voz alta. Uno, porque me concentro mucho más, ¿no? Porque solo estoy escuchando mi voz y así es como me voy metiendo. Y dos, porque siento que ya no tengo otra manera de leer poesía. Digo, a menos que vaya en el camión o así, mi vecino me van a decir, está loquita, que anda, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero digo, cuando estoy en espacios como este, por ejemplo, esta sala de lectura, escucho poemas varias veces a través de mi voz porque los estuve leyendo en voz alta. Y creo que también va a ser un ejercicio interesante ahora que escuches a ver si alguien se anima a leer tus poemas, porque cuando los escuchas en otras voces, lo que tú escribiste es un acto completamente distinto. Pero antes de pasar a eso, Luz levantó la mano, así que le vamos a dar la palabra. Gracias.
Bueno, de estos últimos comentarios que hace Elvira, me surge una pregunta, que si a la vuelta del tiempo, o sea, comentabas que desde CCH ya escribías y tú sentías que pues era maravilloso lo que hacías y alguien te dijo no, pero bueno, vas conociendo técnicas, vas entrando más al mundo, los maestros te corrigen. Ahorita tú pensarías que una jovencita en edad de preparatoria, jovencito, puede escribir poesía o tiene que hacer ese recorrido y tiene que generar experiencia en la vida para decir, vale la pena lo que estás escribiendo. O sea, ahí como que a lo mejor son dos preguntas. ¿Se puede escribir tan joven o se necesita tener experiencia en la vida? O sea, tienen que pasar más años y tiene que haber más conocimiento de técnica para poder lograrlo. De que se puede, ¿no? Digo, yo lo hacía. Sin embargo, yo como Rilke, como Virginia Woolf, creo que en poesía, no me queda muy claro en cuento, novela, pero en poesía yo creo como ellos, que son los maestros, que sí tienes que haber ya vivido experiencias y, por ejemplo, Rilke dice, va más allá, dice, para escribir un poema primero tienes que haber pasado esto, ¿no? Y una de ellas es haber presenciado la muerte de un ser amado, ¿no? Haberla vivido, haber estado ahí viendo morir a tu ser querido, dice Rilke, eso tiene que haber pasado un poeta. Y yo, ay, qué requisitos tan fuertes, pero bueno, va por ahí en el sentido de las experiencias de vida más fuertes son las que forjan al poeta, ¿no? Y ya acabo de releer a Virginia Woolf que decía, para los poetas igual estas recomendaciones, este tipo de recomendaciones, y al final pone, y por el amor de Dios, no escribas poesía antes de los 30 años, ¿no? Eso dice Virginia Woolf, no lo digo yo, pero a lo que voy es a que ellos, para ellos sí es importante la edad en el sentido de las experiencias de vida que pudiste haber tenido, porque así se forjó el acero, ¿no? Digo, no es que uno tenga que escribir siempre desde la desdicha, pero sí creo que solo una vez que has perdido un amor, que has perdido un ser querido, que has pasado una noche oscura del alma o varias noches oscuras del alma. Ese tipo de vivencias son las que te estremecen y te ponen en contacto con algo que no sabemos ni qué es, pero que es la otra orilla, que es algo que está más allá de nuestra percepción, ¿no? Este, es otra, digamos, otra dimensión, donde no sabemos qué hay y que a veces vienen de allá y nos susurran, ¿no? Por eso dice Robert Graves de la diosa blanca, la musa. A veces viene la musa, la diosa blanca, nos dice algo y hay que tomarlo, hay que tener esa escucha atenta para qué me quiso decir, ¿no? Y además, si lo logro entender, tener las palabras precisas para esa traducción. Es que alguien de algún lado me está diciendo algo y yo lo quiero reflejar, pero si mi vocabulario es limitado, si para todo me voy a Google, sí, Wikipedia, o sea, no, hay que leer a los maestros, a los clásicos, ¿no? También decía mi maestro Oscar Wong, un escritor sin el conocimiento de los clásicos siempre va a estar cojo. Entonces, porque digo, ya lo escribieron, es esto de la cultura literaria.
no creas que vas a descubrir el hilo negro, porque Dante ya lo hizo hace siglos y tú estás creyendo que eres Dante, ¿no? Entonces, porque si no conocemos a nuestros, digamos, a los maestros, pues fácilmente podemos caer en esto, digamos, como complacencias, ¿no? Entonces, bueno, concretamente a la pregunta, sí creo que la edad, en el caso de la poesía, sí cuenta. Claro, también siempre habrá genios, como Mozart en música, que era un niño y era un ser privilegiado de los dioses. De hecho, le dicen niño de los dioses porque era increíble que siendo un niño y era un genio. Digo, no dudo que así habrá algunos escritores tocados por la mano de Dios, pero en poesía yo creo que sí hay que haberse forjado con vivencias, pues que solo da la experiencia de los años. Es mi opinión muy personal. Gracias, Elvira. Y creo que podríamos sacar un montón de opiniones o de posturas ante este tema, ¿no? Completamente distintas o que tuvieran muchos puntos de encuentro, pero creo que Luz lanzó unas preguntas así fuertísimas para, para iniciar la charla, donde podemos sacar un montón. Y creo que tiene que ver también un poco que de alguna manera consciente o inconsciente nos han enseñado que la poesía no se toca, que la poesía se respeta, que la poesía solo lo lee la gente que es muy culta, que antes se reunían los poetas, la gente tal vez, la gente adinerada, la gente culta. No, creo que nos hemos quedado un poco en estos terrenos donde la poesía parece lejos de cualquiera, parece poco accesible para leerla y para escribirla menos, ¿no? Creo que nos hemos quedado un poco con eso, pero sin duda podríamos empezar a contar experiencias o a rascarle mucho más y darnos cuenta que la poesía en realidad es muy accesible, es muy noble y que muchos se podrían acercar a ella. Podríamos hablar de primero hay que conocer las reglas antes de romperlas, ¿no? Podríamos decir, acabo de leer este poema de un chavito de 15 y estoy conmocionada, no puedo, es precioso, y agarrar también a alguien que tiene 50 años y decir, creo que tiene el mismo nivel, o lo opuesto, ¿no? Decir, este chavito de 14, mira nada más la figura poética que está poniendo y esta suena como desahogo, no sé, creo que podríamos sacar muchas posturas ante esto. Lo que sí creo que deberíamos empezar a quitarle este estigma de la poesía, donde solo unos cuantos podemos acceder a ella como lectores y también que unos cuantos pueden escribirla, aunque yo también le tengo cierto respeto a la poesía. Creo que para escribir poesía sí se necesita chambearle, ¿no? Que te puedes meter para empezar a agarrar técnicas o no. Creo que como todos los géneros, ¿no? Hay que agarrarles un poquito antes de soltarte a escribir o a publicar, pero sin duda creo que todos podemos acceder a ella de una u otra forma como lectores o como escritores. Ahí luego ya Elvira cuando de cursos, vamos a mandar a puros de secundaria para que me los empiece a meter en la poesía de maneras dulces, de maneras que provoquen y que no asusten, ¿verdad? Lúdicas, lúdicas, sí, Lúdica, sí, 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 que además la poesía puede ser muy lúdica. lo es. Y los niños son poetas natos. Ay, sí, sí, Los sí. niños usan unas metáforas, unas imágenes, o sea, impresionante, hasta que los empezamos a domesticar. No, que no educar, sino domesticar. Esto no se hace, esto no se dice, derechito y todo. Entonces allá la poesía se fue al diablo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Por eso ahora también me dio risa cuando dijiste de tu presentación que fue una sorpresa y que se llenó y que por allá en el Fondo de Cultura te decían, es que es rarísimo, ¿no? Esto no sucede. Y luego con poesía. Sí, donde solo hay un grupo pequeñito de gente que disfruta de estas cosas Sí. raras, ¿no? Sí, y tú, mm, gracias, pero bueno, sí, quedémonos con que se llenó. Em,
Quisiera saber si alguna tuvo oportunidad de seleccionar un poema y que nos lo pueda leer y tal vez podamos comentarlo o entrar de lleno. ¿Alguna se anima a leer alguno? Antes que nada, muchas gracias, Elvira, por acompañarnos. Me encantó esa probadita que nos diste de tus poemas. Me fascinó. Pero me surgió una duda en el de nunca más las casas blancas. ¿De dónde surge el nombre? Yo me empecé a pensar de dónde, no sé si es la película de Casablanca, si es la zona esta de Marroquí, o si son simplemente las flores que les dicen Casablanca. Me perdí. Me ¿Nos quieres gustaría. leer, aunque sea una estrofita, para meternos en la imagen? Nunca más las casas blancas. Las casas blancas. No quisiste cosechar las casas blancas. El sol que se derrama en mi saliva. La ojerosa luna que se alojó en mi pecho. No quisiste la esponja de mi lengua en la nuez de tu garganta. No. No quisiste nunca más un concierto entre mis piernas. ¿Y ahora qué hago con este amor de junio? Álamo ardiendo en la desdicha. Nunca más amante concertino, nunca más Mozart gritando su pasión a soberanos mustios. Yo lo que siento aquí es que también es el amor y la virtud. Tocas el tema del amor y la virtud, pero a mí yo me quedé clavada en el nombre, me surgió la curiosidad, me gustaría que me dijeras algo respecto al nombre que le diste a este poema. Sí, en este caso sí son las flores que se llaman casablancas, que son hermosas, son grandes, blancas y se abren así enormes y en el centro tienen un pistilo amarillo y ellas se abren así de veras, son hermosísimas. Entonces, aquí es un poco, sí es un poema de amores, es un reproche, se puede decir, ¿no? Al ser amado que ya no quiere estar conmigo, ¿no? Entonces, de pronto hay estas experiencias de romance, de amor, de entrega, y es cuando de pronto dicen, pues hasta aquí llegó, ¿no? Entonces, y fíjate cómo la frase está compuesta, Casablancas, porque él me regalaba Casablancas. Y nunca más, extrañamente, yo oí una viuda en el entierro de su esposo, el esposo con el que vivió 50 años y muere el señor. Y ella está en la pues en el entierro, y está llorando, pero lo único que ella dice es nunca más, nunca más, nunca más. Es todo lo que dice. Entonces, ay, a mí me dejó así impresionada, porque no decía otra cosa sino nunca más, nunca más. Entonces, yo tomo esa frase de ese entierro y lo uno con la flor, ¿no? Con la flor que él me daba. Era un poco como el funeral de ese amor, ¿no? Era como el funeral de ese amor. Entonces, por eso el título es Nunca más las Casablancas y ya de ahí, pues, todo el resto, ¿no? Pero son las flores, sí, en este caso. Ok, muchas gracias. A mí me hiciste pensar muchas ideas, despertaste en mí mucha curiosidad y me llamó la atención precisamente el nombre. Gracias. Gracias. Amén de que tengo 2 o 3 ahí, porque mira, sí hice la tarea, Liliana, sí la hice, las anotaciones. Pero cedo la palabra a las compañeras porque vamos sobre el tiempo. Gracias, muchas gracias, Elvira.
Entonces, Gracias, Tony. ¿Alguien más tiene por ahí algún poema que quisiera leer o algún fragmento o alguna pregunta o simplemente decir es mi favorito? Claudia, adelante. Hola, hola hola. Elvira, Hola. gracias por compartir. A mí me llamó la atención el poema Espejo, que creo que sale un poco de la temática de la pareja, que es como recurrente en la mayoría de los poemas. Y bueno, les leo un pedacito, es cortito, entonces igual lo podemos compartir porque no hay mucho Sí, tiempo. queremos todo, Claudia. Es Dice, espejo, a mi padre. Me reconozco en tus indolentes ojos claros, en tus manos encendidas que se aferran al otoño. Me reconozco en tu coraje, en esa voz que se encarama en el insomnio, a conjurar temor y hastío, en tu prisa por zarpar al océano perturbado de la dicha. Qué parecida soy a ti cuando reclamas, cuando transgredes la lógica del mundo, capoteando insidias y pesares, en cómo languideces en la turbia sábana del miedo. Qué parecida soy a ti cuando caes en la trampa de otros ojos, cuando maldices tus canas emperradas y esos trasnochados nervios en el lodazal del desamparo. Me gusta que es una visión no muy recurrente en la cuestión de los padres. Normalmente los padres, como ya habíamos mencionado en otra ocasión, son figuras idealizadas, figuras de las que siempre se habla en positivo y me llama la atención este reconocerte no en eso positivo, no en todo eso que se puede elogiar de la paternidad o de los padres, sino reconocerse en las flaquezas, ¿no? De conocerse en las debilidades, reconocerse en lo problemático, ¿no? Entonces me llamó la atención, uno, pues esto que sale como de la temática que era la recurrente en la mayoría de los poemas, y otro, este romper con esas figuras idealizadas de los padres y además reconocerse en eso, ¿no? Me llama la atención esta frase de qué parecida soy a ti cuando caes en la trampa de otros ojos, ¿no? Me deja ahí como esta idea de que pues por ahí probablemente los errores o los deslices que se cometieron ahí, que en su momento como hijos pudimos haber reprochado, pues llegamos a ese punto nosotros también, ¿no? Y qué duro reconocerlo y reconocernos en eso, ¿no? Entonces, ese era el poema que a mí me hizo como más ruidito. Ay, muchas gracias. Pues la verdad me da gusto, digamos, la lectura que haces porque justo eso quise hacer. Pues es un homenaje a mi padre que murió hace 11 años y que la verdad sí yo era muy parecida a él y efectivamente, como dices, lo que alguna vez le reproché, pues yo también caí en lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él era nervioso, y en la última etapa de su vida tenía que tomar ansiolíticos, tenía como crisis de ansiedad o no sé de qué, pero él siempre fue su problema. Y eso, y luego yo le reprochaba, oye, pero es que eres el hombre de la casa y siempre estás nervioso y siempre tienes miedo, o sea, eres el hombre de la casa. O sea, yo me desesperaba porque como somos puras mujeres y mi mamá muy sometida, muy, pues sí, la clásica mujer, pues de antes, o no sé si todavía de ahora, pero mi madre, pues fue siempre como muy sometida, callada, débil, pues en su carácter. Entonces yo decía, mi mamá así de apagada y mi papá todo nervioso, o sea, como que me desesperaba porque yo tenía que tomar sobre mis hombros muchas cosas que no me correspondían como jovencita. Entonces como que me enojaba y yo decía, a ver, mi mamá toda apachurra y mi papá todo nervioso. Y yo decía, oye, ponte la pila, eres el hombre de la casa, ¿no? Siempre estás con que tus nervios y tú, o sea, lo regañaba. Bueno, pues como sabemos, la vida luego se encarga
darnos nuestras lecciones que necesitamos, porque pues yo justo con mi divorcio entro en una depresión y además con crisis de ansiedad muy parecidas a las de mi padre. De hecho, lo escribí en ese tiempo, porque yo decía, esto era lo que sentía mi papá, ¿no? O sea, esas noches oscuras del alma, ese insomnio, ese sentir que mueres y no vas a despertar, esa desolación. Yo decía, esto era lo que sentía mi papá, ¿no? Entonces, por eso, poema. Gracias, Elvira. Y no sé si les pasó a ustedes, pero yo leí por lo menos una vez este fragmento del libro con el diccionario abierto para buscar un montón de palabras, porque aunque de pronto salían palabras que yo conozco, en ese contexto muy específico yo quería saber lo que significaban, pero el significado exacto, porque cuando leía el significado exacto, cobraba otra imagen en mi mente, otras sensaciones, y de pronto yo ya tenía otra atmósfera o un elemento más dentro de esa imagen poética. No sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó casi en todo el poemario, porque hay muchas palabras que no utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Este lenguaje utilitario de pronto de la literatura, donde no nos detenemos en ningún momento porque tal vez las entendemos por contexto o demás. Y de pronto eso lo hacía sabrosísimo, ¿no? Yo cada que me encontraba una de estas palabras que yo sentía necesidad de buscar en el diccionario, en mi mente el poema, la imagen, las sensaciones cobraba una visión completamente distinta, mucho más rica. Y creo que tiene que ver un poco con, o mucho, con lo que Elvira decía, ¿no? Todos sus años de estudio, todo su trabajo, todas sus revisiones, el sentirse em, respetuosa ante el género, porque vemos que es muy respetuosa ante el género y muy comprometida a la vez, y se nota cuando lees el libro y cuando te metes en los poemas, desde los títulos y demás. Elvira, sí me gustaría que nos leyeras por lo menos uno de alguno que no esté en lo que compartimos en Telegram. ¿Tú ya tenías Ah, seleccionado alguno o sí, sí, bueno, de los que no envié, justamente que les comenté de Bodas de Plata, perfecto? que Porque ya yo me saben, quedé con, ya, es que luego no es chisme literario, chisme con causa, Elvira. ya les Sí, pondré nos el encantaría escuchar contexto. ese. Bueno, a mí. Bodas de Plata. Asoman muñecos de peluche y reclaman el olvido en que los tengo. Osos, perros, suricatos, conejos sin vida, ojos abiertos que ya no miran sino a su propio abismo. Promesas anegadas en formol. El vestido de novia, doncella desmayada, lirio sediento, promesa malograda, juramento agonizante, blancura inerte de 24 años. Está en el piso vapuleado. Lo he convertido en un hilacho. Yace en la basura y atónito palidece, pues sabe su destino de mortaja. Pónganse de pie, señores, aquí viene el divorcio, risotada del infierno, bastardo del amor, pajarraco oscuro. Con una firma inicia el funeral de la cordura, las violentas arcadas del recuerdo. Lo que sigue es el espanto. Gracias, Elvira. Por eso lo quería sacar. Bravo, 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 bravo. Gracias. Ya me volviste a dar dolor. Sí, también pasa con la poesía, sí, de pronto te pega. Muchas Unas gracias. galletas Ritz, Lili, unas galletas Ritz. No, no, no es para tanto.
Muchas gracias, Elvira. También muchas gracias a Remedios, que estuvo aquí también como parte de las protagonistas de Palabras Compartidas. Yo Gracias quisiera agregar algo más de esto, me encanta. Me encantó esta última poesía. Fíjate qué interesante es cómo poder sanar a partir de lo que escribo. Sanar y sanar a otros con las palabras. Y la poesía es eso. Para mí la poesía es sanadora, igual que la literatura en general, pero la poesía es algo muy cercano a las emociones, pero así, directo. Esto me encantó, pero yo no soy divorciada, no lo viví, bueno, no, la verdad nunca me casé, pero lo interesante de esto es que puedes, o sea, lo escuchas y hay otros que sufren con las canciones, hay letras de canciones que te hacen sufrir y con galletitas, dice Margarita, no con más cosas, ¿no? Pero esta poesía es aparte es dulce, es amorosa, es retadora, pero y para mí es sanadora. Felicidades, Elvira, y gracias. Gracias a ustedes. Te voy qué a bonita comentar, lectura. Sí. esta Reme leyó uno de los cuentos que escribimos para que nos publicó, nos hizo favor de publicar Lili, y nunca he escuchado en la voz de Reme lo que escribí. Ahora que comentaba Lili que importante es escuchar en otra voz lo que escribimos. Y ahorita digo, agradecerle a Reme que lee mi cuento, pero sí estaría padre que escucharas en otras voces lo que escribiste. Aunque se fueron dos nada más, Elvira, pero tuviste chance de escucharlo en dos voces distintas. Y también creo que lo que es muy rico de este tipo de encuentros es cuando te comparten su lectura, ¿no? Yo entendí esto, yo sentí esto. ¿Dónde leyeron el libro? También me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Cuándo leyeron el libro? ¿En la noche, en la mañana? Todo. Creo que este tipo de encuentros te da chance de ver el impacto que tiene tu trabajo, tu talento. Así que te agradezco muchísimo por haber formado parte de esta sesión, por haberte unido al club de lectura, por dejarnos conocer no solo a través de tu libro, sino a través de este encuentro. Gracias a Remedios, gracias a todas las que se conectaron y que nos metimos por completo en este poemario. ¿Y te quieres despedir, Elvira? Y pues muchas gracias por la invitación y por permitirme pues acercarme, ¿no? A ustedes a través de la poesía, a través de mis vivencias. Y bueno, como dice en el libro, una vez que es publicado adquiere autonomía, ya no es nuestro, ya no es de los autores, sino que agarra su camino, ¿no? Entonces, cada vez que llega alguien más, pues yo me siento muy feliz como mamá. Así que gracias, gracias. Felicidades por el bebé. Quedó. Está precioso. Gracias. ¿Alguien más quiere cerrar con un comentario hacia Elvira, hacia su libro, o cerramos la sesión? Pues Esperanza prendió su micrófono y no sé si quería comentar o... invitadísima a leerla. Ojalá Sí. que sí, bien. Gracias. Gracias, Margarita. ¿Esperanza? Sí, Esperanza, adelante, te escuchamos. Pues yo agradecerle a todas que me hayan permitido participar aquí. Como les dije la vez anterior, pues yo desconozco todo esto, pero ahora que las he estado leyendo, me gusta mucho todo lo que escriben, cómo escriben, y por ejemplo ahorita lo de Elvira, pues me parece también muy interesante. Pues voy a tratar de aprender de ustedes. Gracias. Que eres más que bienvenida y que espero que ya estés en Telegram con nosotros y que sigas Sí, uniéndote a las ya, reuniones. ya estoy ahí. Ah, ¿Sí me escuchan? perfecto. Sí, sí te Es que como escuchamos. que está fallando
Ah, debe ser tu conexión a la, internet. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, te sí, escuchamos ya bien, entré a espérate. Telegram, no había estado, no había entrado, no entré la vez pasada, pero como lo grabaron, lo estuve viendo y me pareció fabuloso, ¿eh? Está muy bonito y voy a seguir aprendiendo, les digo, de ustedes. Gracias. Y nosotras de ti. Gracias. Pues con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, Elvira Fragoso. Esperamos seguirte leyendo, escuchando y viendo en algún momento por aquí, donde sea. Gracias a todas por conectarse y pues nos vemos en mayo. Vamos a traer a otras 2 escritoras emergentes con una dinámica nueva. Entonces, por ahí estaré dejando los anuncios por Telegram. Que pasen un bonito puente. Gracias. Besos a todas. Y un buen fin Abrazos. de semana. Feliz Día del Gusto Gracias. Niño. saludarles. Hasta luego. Bye bye. Gracias, Hasta gracias. luego.